Bienvenidos a nuestra unidad segmentación de clientes. El día de hoy vamos a entender cómo se hace un proceso de segmentación y para qué nos puede servir. Para hablar de la segmentación de clientes, debemos partir de la definición del público objetivo. En este caso, tenemos diferentes campos de acción. Saber si vamos a trabajar un mercado femenino, un mercado masculino, un mercado infantil de niños o niñas o el mercado conocido como LGBT. Entonces, una vez tengamos definido ese público, a quién quiero venderle yo o qué quiero vender, si es ropa, son faldas, son buzos, debo saber a quién se lo voy a vender. Una vez tenga esto definido, paso al proceso de segmentación. Una segmentación lo que busca es dividir una población en segmentos o en agrupaciones más pequeñas. Entonces debo analizar la población determinada de una zona geográfica, agruparla en segmentos y empezar a definir perfiles y características que los vuelvan homogéneos. Entonces, una vez empecemos a entender estos elementos, como les decía, es buscar grupos pequeños, homogéneos y que tengan unos rasgos similares, que vivan en un lugar cercano, que compren en lugares similares, cuáles páginas web visita, qué oye, qué ve, cuáles son esas marcas aspiracionales e icónicas que tienen, y esto me permite a mí encontrar similitudes en grupos. De esta forma yo puedo utilizar algunas herramientas cualitativas y cuantitativas. Dentro de las herramientas cuantitativas tenemos algunos datos demográficos que los vamos a ver más adelante que nos van a permitir segmentar aún más la información. Para generar una segmentación debo tener unos criterios. Hay criterios objetivos y criterios subjetivos. Los criterios objetivos son aquellos que yo puedo medir, sea por estadísticas, por estudios, por que yo pueda demostrar numéricamente. Entonces tenemos algunos criterios que son geográficos, demográficos y socioeconómicos. Geográficos se refiere al lugar donde esta persona vive, si es de Bogotá, si es de Medellín, si es de París, bueno, de qué lugar, en qué geografía me voy a ubicar. Cuando estoy hablando de elementos demográficos, estoy hablando de la edad, del género, de su orientación sexual, del ciclo de vida familiar. Y cuando estoy hablando de elementos socioeconómicos, estoy hablando de su nivel educativo, cuáles son sus ingresos, y toda esta información me va a permitir a mí entender dónde se está ubicando esos usuarios, y los que tengan rasgos similares empiezan a agruparse. Dentro de los criterios subjetivos hay elementos que no son fáciles de medir numéricamente, que son temas de personalidad, de estilos de vida, de valores, actitudes e intereses. El estilo de vida es el quehacer de mi usuario. ¿Qué hace de domingo a domingo desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Qué le gusta? ¿Dónde come? ¿Va al cine? ¿Hace algún deporte? ¿Le gusta la fiesta? ¿Qué es lo que le gusta hacer a ese usuario? Y también tenemos una variable conductual, que es entender, si yo voy a hacer algún tipo de producto, entender cada cuánto utiliza ese producto, qué beneficio busca a la hora de comprar ese producto, si es fiel o no a las marcas, y pues cuando toma la decisión de comprar, por qué lo hace. Luego, entonces, como les decía, aquí hay una explicación más puntual de las variables demográficas y socioeconómicas. Entonces, dentro de las variables demográficas tenemos la situación familiar, la localización geográfica, edad, sexo, estado civil, la posición familiar, si es padre, si es soltero, si es hermano, si es hijo, el número de miembros con los cuales vive y cómo es su hábitat. Dentro de las variables socioeconómicas se evidencian algunas situaciones o estados alcanzados y conocimientos adquiridos en términos de estudios, la profesión, los ingresos y el patrimonio. Esto nos va a servir adelante para, por ejemplo, para establecer una estrategia de precios, porque dependiendo de los ingresos de esta persona y saber cuánto está dispuesta a gastar, yo podré determinar el valor o el precio más bien de mi producto. Y dentro de las variables psicográficas, pues son las que yo les decía que son muy difíciles y subjetivas para medir, que incluyen la personalidad, los modos de vida, las actividades que realiza, cuáles son sus intereses y cuáles son las opiniones o sus líderes de opinión. Finalmente, pues hablando de variables conductuales, tenemos la búsqueda de beneficios, y aquí yo pongo un ejemplo de Coca-Cola. Entonces, el primer beneficio o el básico que buscaría una persona es: tengo sed, voy a tomarme una gaseosa. Pero no es cualquier gaseosa, yo soy muy fiel a una marca que es Coca-Cola, entonces
va a pedir Coca-Cola, toma la Coca-Cola, pero la toma de decisión de compra se puede ver afectada, y es un ejemplo que se ha vivido en Colombia con las hamburguesas El Corral, donde decidieron cambiar la Coca-Cola por otro producto que es Pepsi. Muchas veces esa decisión de compra por un cambio tan pequeño se pueden ver truncadas. Entonces vean ustedes lo importante de la toma de decisiones y entender por qué alguien compra un producto o no. En este caso, pues las hamburguesas y la combinación con la Coca-Cola era muy fuerte y muchas personas se disgustaron o no les gustó la idea cuando Coca-Cola se retiró y apareció Pepsi dentro de la venta del producto. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de realizar una segmentación que nos va a permitir entender el cliente desde sus elementos medibles, cuantitativos y elementos cualitativos. Entonces, así finalizamos nuestro módulo de segmentación de clientes para continuar con el siguiente.